Buenos días, jóvenes de quinto semestre. Bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. El tema que veremos hoy es la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Como antecedentes tenemos que las diferencias entre los estados del norte y los estados del sur provienen desde la época de la colonia. Recuerden que los estados del norte, una vez que se hubieron separado de la corona inglesa, pues ellos administraron sus puertos, impusieron algunas aduanas, pero sobre todo comenzaron a desarrollarse industrialmente. Además, había más población en los estados del norte que en los estados del sur. La razón es que en los estados del sur se dedicaron a las grandes extensiones y plantar algodón y tabaco. Todo el mundo sabe que la mano de obra pues, fue importada de África con personas de raza negra, los cuales eran explotados sin misericordia. Entonces, esto va a traer como consecuencia que sean dos puntos de vista económico, político y social muy diferentes de los estados del norte y los del sur. Pero pues, el norte, como se desarrolló industrialmente, necesitaba extender esos mercados. Y obviamente en el sur, pues no encontraban este mercado, ya que la gran mayoría de la gente que vivía ahí pues era esclava y por lo tanto pues no tenía acceso, bueno, ni salario ni nada, entonces no podían comprar obviamente lo producido en el norte. Entonces, en el año 1860 va a haber elecciones para presidente de la República de Estados Unidos y va a ganar el Partido Republicano. El candidato se llamaba Abraham Lincoln. Y obviamente este señor va a ganar las elecciones. Abraham Lincoln era de origen humilde y eso le hacía tener contacto con el pueblo. De hecho, nunca se separó de ahí. Como dato estadístico, nada más, cuando Estados Unidos invadió nuestro país, México, él, junto con otros republicanos, se opusieron a esta intervención. En fin, la propuesta de Abraham Lincoln era que los hijos que a partir de la modificación que él estaba proponiendo para la Constitución de Estados Unidos, a partir de esa fecha los hijos de los esclavos ya no serían libres. Es decir, paulatinamente iban a irse retirando de la esclavitud. Ante ello, los estados del sur pues, van a reaccionar diciendo que no estaban de acuerdo con ello, que ellos tenían su modo de vida planteada desde hace muchos años y por lo tanto van a proponer la secesión de Estados Unidos. Secesión significa separación. ¿Sabes qué? Los estados del sur ya no vamos a pertenecer a Estados Unidos. A lo que Abraham Lincoln nos respondió que Estados Unidos era indivisible, con lo cual se hizo inevitable la guerra civil, estados del norte contra estados del sur. Aunque estados del norte tenían más industria y tenían más pobladores, más ciudadanos, los estados del sur obviamente tenían o habían conformado ya un ejército, estaban muy bien armados y tenían sobre todo entrenamiento. Con lo cual el general Lee, L.E., va a ser muy hábil y va a comenzar a combatir al ejército de la Unión. Así se hacían llamar los estados del norte. Va a haber muchas victorias por parte de los sureños, pero obviamente ante la nueva noticia de que los esclavos adquirirían su libertad, pues muchos esclavos negros comenzaron a escaparse del sur y van a anexarse al ejército de la Unión y obviamente van a comenzar a tener mejores pertrechos. La guerra no solamente se va a llevar a cabo en la tierra, sino que también va a haber guerras marítimas y obviamente los estados del norte tenían más y mejores barcos con los cuales van a derrotar
en el mar, en las costas del Océano Atlántico, a los sureños y van a comenzar a bloquear sus puertos, que trae como consecuencia eso, que ya no pueden mandar a Europa las pacas de algodón o el tabaco, que es con lo que ellos estaban financiando la guerra, y tampoco podían comprar armamento, puesto que Inglaterra dijo: con los del sur no les vamos a vender nada. Los bloquearon. Paulatinamente los estados del norte van a comenzar a recuperar territorio a cargo del general Grant, que es el que estaba encargado obviamente del ejército de la Unión. En 1865 el general Lee va a reconocer que ya no tenía suficientes hombres. Por cierto, fue una guerra civil muy sangrienta, muy salvaje, y entonces se va a rendir con las pocas tropas que quedaba. Entonces, una vez que ya ganaron, los estados del norte van a hacer una adecuación a su constitución donde se prohíbe la esclavitud en ese país. Los estados del sur, pues no les quedó otra más que aceptar, fueron derrotados. Sin embargo, pues su espíritu racista aún en la actualidad existe y les han negado muchos derechos civiles y políticos a los de raza negra que viven en estos estados. Lincoln en 1865 fue reelecto como presidente. Sin embargo, pues sufrió un atentado. Un fanático de los estados del sur, en una obra de teatro, se metió y, aprovechando la distracción del guardaespaldas de Lincoln, le va a dar un balazo en la cabeza a este y va a fallecer. Lincoln es un hombre idealista y fue prácticamente el que unificó nuevamente a los Estados Unidos. Gracias por su atención, espero sus evidencias. Cuídense.